En esta ciudad tan encantada y encantadora, aunque no está el doctor Torrijos por aquí, con una última mesa redonda dedicada a los futuros agentes terapéuticos. Se van a tratar dos temas: las nuevas aplicaciones terapéuticas de la vía RANK y posteriormente la catepsina K. Contamos para el primero de los temas con la doctora Eva González, poco conocida por muchos de nosotros, que nos ha costado encontrar, pero que creo que merece tener una relación más intensa con esta sociedad. Es bioquímica, investigadora Ramón y Cajal 2007 y actualmente trabajando en el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Tiene una amplia experiencia, como habréis leído muchos de vosotros, en el cáncer y el sistema RANK, y creo que vamos a aprender muchas cosas que puedan interesarnos, ya que a nosotros sí que la relación con metástasis y este sistema RANK y el cáncer de mama, cáncer de próstata, puede ser de gran interés. Cuando quiera, estamos preparados para aprender. Tendremos 25 minutos para cada una de las dos comunicaciones, para que haya unos minutos para preguntas. Y cuando pasen 23 minutos, pues les avisamos a los ponentes. Muy bien. Pues, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Para mí es un placer y espero que disfrutéis de la charla. Es definitivamente diferente, seguramente, de lo que habéis oído durante el Congreso. Si queréis hacer alguna pregunta durante la presentación, ningún problema. Pues voy a contaros el trabajo que hacemos en mi laboratorio en la vía de RANK y el desarrollo de la glándula mamaria y el cáncer de mama. En esta slide se representan factores que son clínicamente relevantes en cáncer de mama, no solo porque estén asociados al pronóstico del tumor, sino también porque en sí mismos son dianas terapéuticas, como el receptor de estrógeno, HER2 o BRCA1, ya que dictan de alguna forma un tratamiento más específico de los tumores de mama que presentan su expresión, como inhibidores de aromatasas, trastuzumab o inhibidores del PARP en el caso de mutaciones en BRCA1. Y durante estos últimos años, diferentes evidencias apoyan que la vía de RANK y RANK-ligand también podría constituir uno de estos factores clínicamente relevantes en cáncer de mama. Y como decía, en mi laboratorio trabajamos tanto en el papel de esta vía en el desarrollo normal de la glándula mamaria como en la tumorogénesis y metástasis. Estos tres trabajos que se publicaron simultáneamente, incluido el nuestro, apoyan la relevancia de esta vía en mama. Y bueno, como esta introducción probablemente en esta audiencia no es necesaria, pero es una vía que es muy bien caracterizada por su papel en hueso y por su función esencial en la activación de los osteoclastos, y en base a esta función esencial se ha desarrollado denosumab. Pero es una vía, bueno, en contexto de la metástasis ósea, las células tumorales, cuando llegan al hueso, activan a los osteoclastos que producen la reabsorción ósea, liberando factores que promueven el crecimiento de las células tumorales. Y esta es la famosa diapositiva del círculo vicioso dentro del contexto de metástasis ósea. Células tumorales de mama, como las MDA231, cuando se inyectan en la tibia de ratones, forman lesiones líticas porque activan a los osteoclastos marcados en morado, y en presencia del inhibidor de la vía, OPG, o lo que haría denosumab, es una depleción de los osteoclastos y, por tanto, prevención de las lesiones líticas. Esto es lo que está muy bien caracterizado de la vía de RANK. Pero ya hace unos años se demostró que esta vía también es esencial en el desarrollo de la glándula mamaria. Este es un esquema de la glándula mamaria de ratón, en el que se diferencian las estructuras epiteliales, estas estructuras ramificadas, y el estroma que lo rodea. Y el epitelio mamario sufre cambios muy importantes tanto durante la pubertad como durante la gestación. Es un proceso que está controlado por hormonas, estrógeno, progesterona y prolactina, y la vía de RANK y RANK-ligand, junto a muchas otras proteínas y factores de transcripción, se ha demostrado que es esencial en el desarrollo. RANK-ligand
la expresión del ligando está controlada por hormonas, incluidas la progesterona y la prolactina, inducen la expresión del ligando. Y tanto el receptor como el ligando aumentan sus niveles de expresión durante la gestación, demostrando que probablemente pues, juegan un papel, ¿no? De hecho, animales deficientes o bien en el receptor o bien en el ligando presentan una deficiencia en el desarrollo de la glándula mamaria. Tienen mama, pero durante la gestación carecen de las estructuras lóbulo-alveolares que secretan leche, de forma que estas madres no pueden dar de mamar a sus crías. Y se demostró que esto era debido a un defecto en la proliferación y supervivencia de las células epiteliales de mama. En base a estos resultados, nosotros nos planteamos la hipótesis de que si era importante para la proliferación y supervivencia de las células epiteliales de mama, también podría tener un papel en cáncer de mama. Entonces, para testar esta hipótesis, generamos animales transgénicos que sobreexpresan el receptor RANK bajo un promotor que dirige la expresión a mama. Como veis aquí, en una inmunohistoquímica de RANK, pues los niveles en mama son más altos en los transgénicos. Y estos animales presentan unos niveles altos de proliferación en las células epiteliales de mama y también tienen un defecto en la formación de estructuras lóbulo-alveolares, en la secreción de leche. Este es un fenotipo que estamos estudiando ahora mismo en el laboratorio y que parece estar relacionado con la importancia que esta vía tiene en las células madre mamarias y en la especificación de linajes mamarios. Esto en cuanto a desarrollo normal. En el contexto tumoral, que es el que quizás nos interesa más, estos animales transgénicos que sobreexpresan RANK, después de múltiples gestaciones y cuando ya son viejos, desarrollan espontáneamente adenocarcinomas, que son los tumores adenocarcinomas mamarios, que son los tumores de mama más comunes en pacientes. Para estudiar un poco mejor, ya que esto, bueno, pues son animales que tienen, los ratones viven como 2 años y algo, estos tienen pues casi 2 años y la incidencia es del orden del 30-40%. Para estudiar de una forma más eficiente cuál era el papel en mama, decidí utilizar este protocolo que combina un mutágeno que genera mutaciones y progesterona. Y esto porque, como había dicho antes, la progesterona induce la expresión del ligando de RANK, como veis aquí. Estos animales que llevan medroxiprogesterona tienen niveles muy altos de RANK ligand. Entonces, la combinación de estos dos agentes induce espontáneamente la formación de tumores de mama en ratón. Utilizando este protocolo, observamos que las 2 líneas de animales transgénicos que habíamos generado son más susceptibles a la formación de tumores de mama que animales wild types. Y si se observa la mama, se ve que los transgénicos tienen múltiples lesiones. Toda su mama básicamente está llena de lesiones hiperplásicas y de lesiones preneoplásicas, el equivalente a carcinoma in situ. Esto es una cuantificación del número de lesiones palpables que detectamos en estos animales. Los ratones tienen 10 mamas. De forma que estos son lesiones palpables en las 2 líneas de transgénicos versus los animales salvajes, wild types. Y cuando estudiamos los niveles de expresión de ligando y de receptor, vimos que en este modelo en el que estamos, digamos, exponiendo la mama a niveles altos de progesterona, los niveles de ligando de RANK son altos y se observa desde la mama normal, hiperplasia, in situ y tumor. En el caso del receptor, en los transgénicos los niveles son altos porque están constitutivamente expresados, pero también en los animales wild types observamos que los niveles de expresión del receptor aumentaban durante la progresión tumoral. Y esto nos hizo pensar que probablemente también en animales controles quizás la vía fuera importante. Habíamos demostrado ya que altos niveles de expresión de RANK se traducen en una mayor susceptibilidad a tumores de mama y ahora queríamos ver qué pasa ahora si inhibimos la vía de RANK. Y para ello utilizamos RANK-FC, que es el receptor solubilizado, que básicamente secuestra ligando e impide que se una al receptor. Y empezamos a tratar antes de los primeros tratamientos con el mutágeno de MBA. He perdido mi pantalla.
Sí, no veo mi puntero. Aquí sí. Vale. De forma que es como un tratamiento preventivo. Entonces, observamos que en los animales que estamos tratando con RANC-FC, digamos que se rescata el fenotipo de los transgénicos. Vuelve a aumentar el tiempo de latencia hasta la formación de tumores. Esto más o menos es esperable porque primero sobreexpresas, ahora estamos inhibiendo. Si analizamos el número miramos las mamas a tiempos cortos, a 4 semanas después de empezar a tratar y 7 semanas después del tratamiento, observamos que el número de lesiones preneoplásicas e hiperplasias disminuye y esto se traduce en una disminución significativa en el número de adenocarcinomas, en el caso de los animales tratados con RANC-FC. En animales wild type, cuando hacemos el mismo tratamiento, lo que observamos es que prevenimos completamente la formación de tumores de mama. Y esto ha sido un resultado que nos ha sorprendido incluso a nosotros mismos, porque aunque se sabía que progesterona inducía al ligando de RANC, esto demuestra que RANC ligand es el principal mediador de los efectos protumorgénicos de la progesterona en mama, y que inhibiendo la vía de RANC básicamente previenes la formación de tumores. Cuando analizamos qué estaba pasando, medimos proliferación y vemos que tanto en animales wild types como en animales transgénicos disminuyen los niveles de proliferación de las células epiteliales de mama, que se corrobora por la expresión de ciclina D1. Y durante la progresión tumoral vemos que la inhibición se traduce en una disminución de la proliferación y también, en el caso de las lesiones preneoplásicas y de los tumores, en un aumento de la apoptosis, de forma que tanto proliferación como supervivencia parecen estar afectando a este efecto, ¿no?, de la inhibición de RANC ligand en el desarrollo tumoral. Para comprobar, estos son experimentos que se hicieron por mis compañeros en Amgen, para comprobar si bisfosfonatos tenían el mismo efecto en este modelo. En rojo se muestran los resultados con RANC-FC, con el inhibidor de RANC en la formación de tumores, y el resto muestran diferentes dosis de ácido zoledrónico. Y como veis, el ácido zoledrónico no tiene un efecto en la formación de tumores de mama. Ni en el número de lesiones palpables, ni en la proliferación de las células epiteliales, pero sí los efectos que se conocen y que se han descrito en hueso, en cuanto a TRAP y densidad ósea. O sea que parece que sea un efecto específico del inhibidor de RANC ligand. En paralelo a nuestros estudios, el grupo de Joseph Penninger en Austria, utilizando un modelo deficiente de RANC en glándula mamaria y un protocolo como el nuestro, llegó a la misma conclusión, ¿no?, que básicamente en estos animales que eran deficientes para RANC en el epitelio mamario eran menos susceptibles a la formación de tumores. De forma que podemos concluir que la sobreexpresión de RANC induce una mayor susceptibilidad al desarrollo de tumores de mama y la inhibición farmacológica, utilizando RANC-FC, previene o reduce la formación de lesiones preneoplásicas y tumores en animales transgénicos y la previene en los wild types. Concluyendo que la inhibición de RANC ligand podría convertirse en una nueva diana terapéutica en cáncer de mama. En estos modelos, ¿no?, la siguiente pregunta fue ¿qué sucede ahora en condiciones de niveles fisiológicos de progesterona? Porque el modelo que habíamos utilizado, como os comentaba, estamos dando a los animales dosis muy altas de progesterona, que probablemente no son fisiológicas. Para ver qué hace en un contexto más normal de progesterona, hemos utilizado ratones MMTV neu. Estos animales, el oncogen neu es el ortólogo en rata al ERBB2 en mama o HER2, y son animales que espontáneamente desarrollan tumores de mama en edad adulta, cuando tienen como 8 o 9 meses, y en base a la sobreexpresión del oncogen. Entonces, en estos modelos lo primero que observamos es que estos son los niveles de expresión de ligando de RANC, del receptor de progesterona,
y del receptor RANK. Y como veis, son tumores que son receptor de progesterona negativos y RANK ligand negativos, pero que expresan niveles muy altos del receptor RANK. En estos animales se empezó a tratar con inhibidor de RANK, con RANK-FC, cuando los animales tenían 20 semanas, y se les continuó tratando hasta la aparición de lesiones palpables. Como veis, hay un pequeño retraso en la formación de tumores palpables, que no llega a ser significativo, pero que cuando se analizan las mamas de estos animales sí que se observa una reducción muy significativa de las lesiones preneoplásicas, del número de tumores por mama y de las metástasis pulmonares, demostrando que la inhibición de RANK ligand también tiene un efecto en estos contexto más fisiológico. Ahora voy a comentar un poquito, si todavía tenemos tiempo, los últimos datos que hemos generado en mi laboratorio para llevar estos resultados un poquito más allá al contexto de células epiteliales de mama humanas. Para ello, en mi laboratorio lo que hemos hecho es sobreexpresar el receptor RANK en células epiteliales de mama humanas en líneas celulares que no son tumorales. Y en estas células la sobreexpresión de RANK del receptor induce transición epitelio-mesénquima, que significa que las células pierden sus características epiteliales y se vuelven más mesenquimales. Además, adquieren un fenotipo de marcadores que se han utilizado para identificar células madre tumorales, células que tienen mayor capacidad de formar tumores, o son las células dentro del tumor que tienen la capacidad de dar lugar a nuevos tumores. Estos marcadores además se asocian con la habilidad de estas células de crecer cuando se inyectan en la mama de animales a los que previamente se ha eliminado el epitelio, que es un ensayo de reconstitución mamaria. La pérdida de características epiteliales y la adquisición de marcadores STEM o de células madre se ha relacionado en el epitelio, y esta pérdida de características epiteliales se traduce en que las células se mueven más rápido. Este es un ensayo de migración en el que vemos que las células que sobreexpresan RANK se mueven más rápido y además son capaces de crecer en ausencia de unión a sustrato, que es un ensayo clásico de transformación. De forma que parece que estas células tienen características tumorales. En ensayos de formación de colonias in vitro, en el que se induce la formación de acinos que son capaces de secretar leche, se ve que la sobreexpresión de RANK impide este desarrollo normal y diferenciación normal de la secreción de leche, altera las uniones adherentes entre las células y la polarización, que son también características relacionadas con la transformación. En un contexto ahora de células tumorales que son deficientes en BRCA1, lo que vemos es que la sobreexpresión de RANK induce una mayor progresión de tumores. Los tumores crecen más rápido en las líneas más grises versus las blancas, y en ensayos de metástasis pulmonares se ve que la sobreexpresión de RANK se traduce en una mayor incidencia de metástasis pulmonares. O sea que parece que también en células epiteliales de mama humanas pues hay un efecto de esta vía. Y el siguiente paso es ir ahora a muestras clínicas. Entonces, analizamos la expresión del receptor y del ligando en muestras clínicas de tumores de mama humanos y observamos que la expresión del receptor es más alta en tumores que son receptores hormonales negativos versus los receptores hormonales positivos, en tumores de altos niveles de proliferación y de alto grado patológico. Si tenemos en cuenta la expresión del receptor y del ligando, observamos una asociación entre los niveles de expresión de receptor y ligando y la susceptibilidad de estos pacientes a desarrollar metástasis, tanto a nódulos linfáticos como a órganos distantes. Estos datos se han corroborado con inmunistoquímica y, como veis, se observa expresión de RANK tanto en tumores ERPR positivos, en el que los porcentajes son en torno al 20%, como en un 50% de tumores ERPR negativos. Y también los porcentajes son más altos según el grado patológico. Esto con respecto al receptor de RANK,
que como veis hay tumores positivos y tumores negativos dentro de los R-. Y en cuanto al ligando, el ligando se puede expresar tanto en el componente tumoral como en el estroma, siendo detectada la expresión del ligando tanto en infiltrados linfoides como en células de estructura como fibroblastos. O sea que estos datos demuestran que la vía está activa en muestras clínicas de cáncer de mama y que, digamos, la expresión de RANK subdivide a los tumores, tanto RPR negativos como a los RPR positivos, en dos grupos, los positivos y los negativos para RANK. Vale, pues con esta slide terminamos y básicamente es un resumen de los datos generados en mi laboratorio y en otros laboratorios durante estos últimos 2 o 3 años que demuestran que la vía de RANK es importante en los diferentes estados de desarrollo tumoral, tanto en la iniciación, porque aumenta la proliferación y supervivencia de las células epiteliales de mama, como en los tumores, las células tumorales, porque sobreviven más y de hecho son más resistentes al tratamiento con quimioterapia, y también en las metástasis, porque la expresión de RANK hace que las células migren más rápido. Y con esto agradecer a mi laboratorio en Barcelona, estamos en el programa de epigenética y biología del cáncer dentro del IDIBEL, a mis colaboradores en Amgen. Yo hice mi postdoc en Amgen y allí empezaron estos estudios que ahora continuamos en mi laboratorio, y a mis colaboradores dentro y fuera del IDIBEI. Muchas gracias y si tenéis preguntas. Muchas gracias. Haremos las preguntas, si te parece, después con las dos comunicaciones. ¿Tomás? Pues entonces, perdona. Vamos a ver pues preguntas para la doctora porque tiene que irse ya. ¿Alguna pregunta de la sala? Sí. Xavier Nogués, felicidades por el trabajo. Realmente es una línea muy interesante y excitante desde el punto de vista de la continuidad. En el primer modelo que has presentado, en el primer modelo de ratas, el tipo de tumor era receptor estrogénico o receptor de progestágenos. El primer modelo que has presentado. La inducción con medroxiprogesterona y con DMBA induce tumores ERPR positivos. Es el único modelo de ratón, bueno, uno de los pocos. La mayoría de los tumores espontáneos de mama en ratón son ERPR negativos, pero en el caso de la inducción con progesterona es ERPR positivo. Y la teoría por la cual en el último modelo que has presentado puede generar todo tipo de tumores, sería ¿por qué vía se explicaría? Bueno, esto lo estamos estudiando un poco, tratar de entender por qué esta vía hace más susceptible los tumores de mama. Tenemos evidencias de que, como comentaba, está alterando la especificación de linajes mamarios y parando la diferenciación final de las células epiteliales de mama y acumulando progenitores que pueden ser más susceptibles, porque progenitores y células madre, digamos que residen durante más tiempo en la mama y pueden tener más tiempo para generar mutaciones que den lugar a tumores espontáneos. Esta es una opción. También, como se ha visto, aumenta los niveles de proliferación y de supervivencia de las células. Entonces, la idea es que estos cambios que la vía de RANK va haciendo en las células epiteliales cooperan con mutaciones que se producen durante el envejecimiento o después de las gestaciones en la inducción de tumores. Muchas gracias. Una pregunta. Una pregunta. Tú has dicho que los difosfonatos no tienen nada que ver con la reducción del tumor. Sin embargo, en algunos trabajos se dice que bajan la metástasis, reducen la metástasis. ¿Cómo podríamos explicar esta divergencia de que puedan tener acción en la metástasis y no en el tumor en los difosfonatos? Sin embargo, esto lo hacen los dos. O sea, los datos que nosotros tenemos son en este modelo concreto de inducción de tumores con DMBA y MPA, ¿vale?, de progesterona. Y en este está claro que no tiene ningún efecto.
Desconozco la biología asociada a los bisfosfonatos para poder explicar cómo es posible que tengan un efecto en metástasis. Yo esto lo desconozco, solo sé que en nuestro modelo de tumor primario no vemos ningún efecto. Una pregunta, Eva. ¿Habéis mirado o tienes información de si hay expresión o sobreexpresión de RANK y RANK ligando en tumores tiroideos, por ejemplo, que tengan también mayor tendencia? Porque te he entendido que a mayor grado de expresión de RANK y de RANK ligando, mayor agresividad y mayor riesgo de metástasis, ¿no? Por ejemplo, en tejido tiroideo, que también es un modelo carcinoma, ¿tienes alguna información? Pues yo creo que aquí se abre toda una ventana de posibles... porque si tiene un papel en mama, es probable que pueda tener un papel en otros tumores epiteliales. ¿Tendría sobre relevancia todo para medirlo como marcador de mal pronóstico en muestras tumorales? Sí, ¿no? o sea, yo creo que ahora, ¿no? Digamos que mama siempre va un poquito por delante en los estudios básicos porque hay muchas herramientas para estudiar mama, pero si se demuestra que parece que nuestros datos así apuntan, habría que empezar a mirar otros modelos, sobre todo aquellos que son con relevancia hormonal, para ver si está jugando también un papel aquí. ¿Habéis mirado si modifica niveles de PTHRP o TGF-beta, algún mecanismo por el que pueda tener ese...? Sabemos, o sea, datos preliminares dicen que modifica PTHRP, la vía. O sea, tanto PTHRP induce RANK ligand como RANK ligand induce PTHRP. Ahora sería cuestión, pues eso, de indagar un poquito más en vías de otros tumores. Otra pregunta. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Te quería preguntar, ¿sabéis, bueno, dices que a mayor expresión de RANK, más metástasis, ¿sabéis qué tipo de metástasis hay? Si son, bueno, pues metástasis óseas, no sé si habéis hecho ese estudio. Gracias. Bueno, el estudio de muestras clínicas que hemos hecho era una serie bastante limitada de 70 muestras. Es algo que tenemos que extender a grupos más amplios para ver si esta relación se mantiene. Y en este grupo limitado no hemos hecho distinción entre metástasis de un tipo o de otro. Ahora estamos haciendo estudios en tissue microarrays y en un grupo más amplio para ver si se llega a una asociación más directa. Pero sí parece que como está afectando al tumor primario, digamos que su papel no parece limitarse solo al hueso. En hueso claramente es muy clave, pero sobre todo por el papel de los osteoclastos y el nicho óseo. Pero es posible que también tenga efectos en metástasis a otros sitios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, doctora González, muchas gracias por la intervención. Creo que es un campo del que vamos a tener que hablar mucho en los próximos años y muchas gracias. Pasamos rápidamente a la siguiente ponencia. El ponente yo creo que no necesita presentación en un foro como este. El doctor Díaz Curiel es conocido de todos nosotros, responsable de la unidad de metabolismo óseo de la Fundación Jiménez Díaz, miembro respetado y destacado de la SEION, de anteriores juntas directivas, miembro del Grupo de Trabajo de Metabolismo Óseo de la Sociedad Española de Medicina Interna, presidente de FOEMO, con un gran número de publicaciones, tanto básicas como clínicas, y yo creo que va a ser la persona idónea para hablarnos de los efectos de la inhibición de catepsina K en el tratamiento de la osteoporosis. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Decirle, confesar al principio que los que han venido a esta sesión van a sufrir dos desengaños y una satisfacción. Primer desengaño, probablemente cuando ustedes vieron el programa hace 15 días, es que iba a venir Igo Siman. Y Igo Siman no está. Y segundo, que le van a hablar de terapias, nuevas terapias del futuro de la osteoporosis, agentes anabólicos, y tampoco. La satisfacción es que han oído una excelente charla de Eva sobre RANK y metástasis. Y los otros dos problemas, pues algo habría que hacer. Entonces, como no venía Igo Siman, la junta directiva, pues a que agradezco la invitación, pues dijo, pues ¿qué más se le parece a Igo? Así un tío grande y tal. Igo, y yo soy con Igo pero sin pelo, ¿no? Entonces me llamaron a mí por si podía, esto hace 15 días, dar la charla de Baracatir. Y con respecto a la segunda parte, pues he hecho una pequeña introducción, me van a valer, que no solamente voy a hablar de
en la catepsina K, un aspecto general sobre nuevas terapias que van a venir en el futuro simplemente en 3 minutos. Esto se lo cogí a Roberto Guerri, le pedí permiso, porque lo presentó el año pasado, de que los nuevos tratamientos para osteoporosis, que hay en contra y que hay a favor. En contra es que, de verdad, la gente dice que existen muchos fármacos ya desarrollados con evidencia de disminución de riesgo de fractura. Hay muchos ya, afortunadamente, hay muchos, se pueden escoger. Es verdad que el desarrollo de un nuevo fármaco es un proceso largo y costoso y además parece que hay una tendencia, por lo menos en algunos puntos de Occidente, de que la incidencia global de la fractura osteoporótica podría estar disminuyendo. Diríamos los datos en contra de los nuevos fármacos. Y a favor es que, evidentemente, sigue existiendo fracturas, incluso en los pacientes tratados. Saben ustedes que, por más que nos esmeremos, hay siempre un tanto por ciento de que se fracturan, incluso los bien tratados. Los tratamientos actuales disminuyen el riesgo de fractura, no evitan la aparición de fracturas, no podemos todavía tener 100%. Y el coste total de manejo de la fractura en cadena de España son 1.000 millones de euros, lo que, por tanto, algo hay que hacer más para intentar reducir estas cifras catastróficas. Saben ustedes además que el hueso tiene eso saben perfectamente, han estado hablando antes de marcadores, un proceso entre la formación y la resorción, uno manejado por los osteoblastos y otro por los osteoclastos. Entonces las dianas de los tratamientos pues pueden estar en parte, si quiere formación en el osteoblasto, si quiere tener la resorción en el osteoclasto. El remodelado óseo, eso no tengo que contárselo, pero sí decirle que tenemos antirresortivos, fundamentalmente disminuyen el recambio óseo, la resorción como la formación, eso es un dato común en todos, y actúan sobre el desarrollo o función del osteoclasto y la mayoría de ellos produciendo apoptosis del osteoclasto. Los osteoformadores fundamentalmente actúan sobre el osteoblasto, solo se puede usar un máximo de 2 años y tenemos algunos fármacos de acción mixta que tienen una pequeña acción formadora y una pequeña acción antirresortiva. Pues entonces, sería bueno, vamos a ver si logramos un fármaco antirresortivo, que son los más usados, que tenga también, que pueda usarse de largo tiempo y que aumente o que tenga una acción positiva en la formación ósea. Sería el racional de introducción de este fármaco. No le voy a decir más, saben ustedes que toda esta larga lista, afortunadamente tenemos hoy día en los antirresortivos, difosfonatos, los 4, terapia hormonal sustitutiva que está ya prohibida por Given, esa más o menos, excepto en algunos casos, los SERM, con los 2 SERM en el mercado, la calcitorina ya un poco en desuso, pero todavía en algunas partes del mercado, el famoso denosumab que ha introducido recientemente, y tenemos también agentes formadores, la teriparatide, la PTH184 y el fármaco de acción dual, el estroncio, y en desarrollo hay una serie de fármacos. Fundamentalmente, hoy vamos a hablar del inhibidor de la catepsina K, pero también hay otros como el glucagón light péptido 2, la antiintegrina, y también hay anabólicos en desarrollo, como es la esclerotina, el DCOP1, la activina y la proteína morfogenética. Cuando nosotros nos apoyamos en la resorción ósea como fundamental target de nuestro fármaco, sepan ustedes que el osteoclasto es muy complicado, tiene muchos factores, como han dicho antes, que le actúan, ligan los lisosomas que se agregan a la catepsina K, el receptor a la integrina, el receptor de calcitorina. Bueno, esto lo conocen mejor que yo, y todos ellos intentan mantener con la resorción un pH más o menos ácido para que pueda actuar fundamentalmente la catepsina K, y que favorece la resorción del colágeno. Estos antirresortivos que están en vía de desarrollo, uno es el glucagón light péptido 2, de lo cual no voy a decir nada, pues tampoco sé mucho de él, y el siguiente es esta es una hormona intestinal segregada en respuesta a la ingesta, y que hay algunos trabajos que han mostrado que por lo menos aumenta la BMD en la cadera, en mujeres posmenopáusicas, y es un futuro agente antiterapéutico para la osteoporosis, y los inhibidores de la integrina es, diríamos, la molécula que favorece el anclaje del osteoclasto a la matriz, y si inhibimos la integrina, que se usa por vía oral, podemos también tener un efecto positivo para inhibir la reabsorción. Pero bien, lo que vamos a hablar fundamentalmente hoy es de odanacativ. La odanacativ tiene como base, digamos, acción fisiológica, son células encargadas de los osteoclastos de destruir el hueso, como bien conocen, tiene un mecanismo fundamental en el recambio.
Se desarrollan a partir de los monocitos, también lo conocen esta idea, y que los macrófagos, fundamentalmente estimuladas por los estimulantes de colonias de macrófagos, y tienen también receptores para activación tanto del factor nuclear kappa, beta, como del fabricando RANK. Necesitan fijarse al hueso gracias a integrina, por ello las sustancias antiintegrinas pueden tener un efecto inhibidor de esta función, y el osteoclasto libera protones que acidifican el medio en el cual pueden actuar la catepsina K, como lo hemos puesto en la diapositiva anterior, que degrada la matriz del hueso. La catepsina K, sabemos que en el humano hay alrededor de una 11 cisteína catepsina que se expresa en el genoma humano. Tiene un alto grado de similitud en la secuencia y estructura con la papaína. Se localiza en varias partes de la célula. Y existen varias catepsinas, uno se expresa en todos los tejidos, otro tiene una expresión más restringida como la que nos interesa hoy día, que es la catepsina K. La catepsina K es la que está más relacionada con la resorción ósea y el resto de la catepsina tiene unas acciones, unos tienen la apoptosis general, otra es la homeostasis de la epidermis, otro de la activación de la prosentzima, otro el crecimiento cancerígeno, pero la catepsina K en concreto tiene una acción propia en el osteoclasto que le da esta, diríamos, peculiaridad en el tratamiento de la osteoporosis con agentes anticatepsina K. La catepsina K tiene una historia clínica, es que en los pacientes con pinodisostosis se encontró que había un defecto en el gen de la catepsina K, que es una enzima que se expresa en los osteoclastos, como hemos comentado, y que al haber esa falta de catepsina K se producía una displasia esquelética autosómica recesiva con una masa ósea muy alta, con una acrosteolisis en las falanges distales, una baja estatura, uniformidad del cráneo, cuya imagen más conocida por todos ustedes es el famoso pintor Toulouse-Lautrec. Ya hemos comentado, ahí está la catepsina K, que se libera de los lisosomas del osteoclasto y que actúan gracias a un pH ácido para comerse el colágeno, como estamos hablando, y destruirlo, y hace la función del osteoclasto. Es una cisteína que se expresa fundamentalmente en los osteoclastos, responsable de la degradación de la matriz ósea, fundamentalmente, y evidentemente si encontramos o se ha encontrado una sustancia que inhibe la catepsina K, se va a reducir la reabsorción ósea en un nivel parecido a los difosfonatos, pero con una peculiaridad, perdón que esto me estoy liando aquí con el mando, una peculiaridad que es que la formación ósea, curiosamente, disminuye menos y eso le da un matiz diferente desde el punto de vista de utilidad clínica. La formación disminuye menos, incluso en algún momento puede aumentarse en algunos momentos de su devolución y la reabsorción se disminuye tanto como en el fosfonato. Para hablar de esto, he recurrido, me lo permiten, porque no era el tema de la charla, pero para que entienda un poco mejor, a los estudios preclínicos. Son muy largos de contar, y entonces en el tiempo que tengo no voy a poder expresarme todo, pero sí contarles este estudio que se realizó en monos ovarectomizados, en lo que se trató con alendronato y odanacatif después de la ovarectomía, y se hicieron estudios muy extensos con diferentes técnicas de medir la masa ósea, con DEXA, va a medir el formation rate, la resistencia ósea, etcétera, etcétera, marcadores de todo tipo, y con unos fundamentos de ver qué pasaba fundamentalmente la masa, la estructura, la calidad del hueso, con diferentes técnicas que le pongo aquí a la derecha, y que le voy a intentar resumir porque el estudio es muy largo y que realmente me llevaría casi media hora intentar explicar todos los detalles. De hecho, algunos no lo voy a poner, aunque luego lo diga de manera oral. Se demostró que, lo que estamos comentando, odanacatif reduce los marcadores de reabsorción, disminuye la reabsorción ósea, pero vea que la formación ósea es diferente que el alendronato. La dosis que es más equivalente a la humana es la que está aquí en rojo, vean que reduce un poco la formación, pero mucho menos que reducen los antirreabsortivos. Y eso probablemente se deba, como comentaremos luego, a que mantienen los osteoclastos, parados, no funcionan, pero no los mata y tienen otras acciones que pueden ser, mantenidas. Con respecto a detalles en el hueso, el odanacatif mostró un mayor engrosamiento de la cortical que el alendronato en el cuello femoral. Esta mañana el doctor Díez Pérez les ha comentado a ustedes aquí la importancia del hueso cortical
global en todos los aspectos que él ha presentado, y eso va a prevenir, va a aumentar la resistencia ósea y va a prevenir el número de fracturas, pues comparado con, como ven aquí, contra el endronato, pues se demuestra que el Odanacatib tiene un mayor engrosamiento cortical y el área cortical que los tratados con bifosfonatos. En la formación ósea trabecular está, diríamos, igual, la trabecular. No hay diferencia significativa entre los sujetos con Odanacatib y con alendronato. Pero sí, también vemos que el Odanacatib aumenta la formación ósea periostal, es decir, que a nivel de periósteo, a nivel cortical, en el hueso femoral, las acciones engrosamiento y aumento de la formación indica que tiene este aspecto formativo que diferencia un poco el cariz de su aspecto terapéutico. Disminuye la reabsorción, pero tiene algunos efectos formativos en algunas áreas, por lo menos el hueso cortical, que le da la diferencia que es importante desde el punto de vista clínico. Aumenta el grosor de la cortical, como he dicho antes, en estudios claramente se demuestra en esta diapositiva, como vean comparando con el alendronato, existe un engrosamiento cortical por método diferente que utilicemos, tanto en el radio como en el hueso femoral. Saben que son los huesos más corticales, que tienen más cortical, perdón, y por tanto podemos decir que aumenta el grosor cortical de manera clara comparado con el alendronato. Como sumario de este estudio preclínico, las monas o los monos fartomizados que se iban a tratar con Odanacatib reducían la formación de hueso trabecular en la columna lumbar y en el femoral neck, hueso trabecular, y selectivamente estimulan la formación periostal tanto fundamentalmente en el femoral neck, también en el radio, pero no en la columna lumbar. Y con ello podríamos decir que el Odanacatib aumenta el grosor cortical, mientras que el alendronato muestra efectos corticales muy modestos. Bien, pues pasemos a la parte clínica, que era lo que fundamentalmente yo quería traerles aquí. El ensayo, diríamos, primario del estudio fue este estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo en fase 2B para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia del Odanacatib, que es el inhibidor catequina en tratamiento de osteoporosis posmenopáusica. Les tengo que comentar, los que están por la tarde se dedican a mirar el correo electrónico, que ayer ha salido ya en la alerta que anuncia en el Journal Bone and Mineral Research, estaban online, ha aceptado y ya sale en el próximo número de este trabajo. Este trabajo es un trabajo clásico de lo que hemos visto siempre, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, mujeres posmenopáusicas de 45 a 85 años que tenían una masa ósea con un T-score en cadera con una lumbar por debajo de -2, pero no por debajo de 3,5, porque realmente si hubiese sido así no hubiesen los comités éticos aceptado un grupo placebo, y se trataban con placebo o Odanacatib a diferentes dosis semanales, 3, 10, 25, 50. Todos los pacientes recibieron, por supuesto, el suplemento adecuado de calcio y vitamina D, y no se requirió una DMO específica en el periodo de extensión. Esto se hizo en los primeros 2 años, 3 años, y luego se prolongó hasta 4 y 5, y no se requirió una DMO para proseguir el estudio posterior a esta parte primera. Más o menos, también complicado de ver, pero vean los diferentes ramas que estaba comentando, placebo, 3 miligramos, 10 y 25, y lo que nos interesa mirar fundamentalmente es aquellos que hasta el año 3 tomaron placebo y luego se hizo una extensión, pero una extensión ya con Odanacatib, es decir, ya sería un refuerzo del estado anterior, o aquellos que tuvieron desde el principio 50 miligramos y siguieron hasta el año 5, o aquellos que habían tomado placebo y luego se le siguió con placebo todo el tiempo. Estos son los grupos que hemos podido estudiar para comparar los efectos del Odanacatib. Con respecto a los pacientes de la extensión 4 y 5, que fue la parte segunda, donde fundamentalmente se vio para ver la seguridad, decirle que el número seleccionado había un total, no veo bien el número, de 116 pacientes, en el grupo placebo 223 en Odanacatib y en total 330, y al cuarto año 41, 100 y 141 con una edad comprendida entre 50 y 77 años más o menos, completaron cerca de un 90%, es decir, tuvieron un buen follow-up
la mayoría de ellos, 90-92%, y continúan después de 5 años todavía un 78, 85 y 83%. Hubo un número de ellos que discontinuaron, la mayoría, solamente hubo 4 casos por efectos adversos clínicos. Falta de eficacia en un caso de anacativ y 2 de placebo, traslado de paciente, retirada de consentimiento, descontinuación por otras causas. Realmente hubo muy pocos casos de discontinuación del tratamiento. Los pacientes tenían una serie de condiciones básicas similares con respecto a la raza, la mayoría de la raza blanca, la edad media de 60 y tantos años, 62, 64, 63. El TESCO, como lo decíamos antes, tenía que estar por debajo de menos 2, tenía menos 2, menos 2,2, 2,3, en columna lumbar, y vean las cifras de cadera, que eran menos llamativas que las anteriores. ¿Qué pasó? Este era el endpoint fundamental del estudio. ¿Qué pasó con la columna lumbar, la masa ósea con la columna lumbar? Vean lo que ocurre con el grupo placebo hasta 2 años, 3 años, y vean cómo la masa ósea sube hasta un 11,9% de manera progresiva y mantenida durante los 5 años del estudio. Con respecto, los que se retiraron, en el grupo que hubo tratado y se retiraron, este aumento cae bruscamente después del tratamiento y se equipara con el grupo control al cabo de poco tiempo. Con respecto al DMO, la cadera total, la vía fue muy parecida, la respuesta, un incremento de un 8,5% de manera progresiva al cabo de los 5 años y también una disminución importante a partir del 2.º año, cuando se descontinuó el tratamiento y que se equipara al grupo placebo. Con respecto al DMO en cuello femoral, el efecto fue muy parecido, placebo prácticamente no hubo cambios o muy poco de disminución, y hubo un aumento progresivo que llega a alcanzar un 9,8% a cabo de 5 años en el grupo tratado con anacativ, y el grupo que se trató y se discontinuó, pues también llega, diríamos, a una disminución de masa ósea parecido al grupo placebo. Los marcadores bioquímicos sufren unos cambios esperados. Los marcadores con el grupo placebo no hay cambios significativos. Con el grupo el heteropéptido N-terminal con relación a la creatinina, ven usted que hay una disminución que llega hasta el 70 y tantos por ciento, 75%, muy parecido a los grandes antiresortivos, que se mantiene a lo largo de los 5 años. Sin embargo, cuando se deja de administrar, se produce un efecto rebote que luego se normaliza al cabo de los años. Y con el P1NP, que es un marcador de formación, la disminución es menos llamativa, como comentábamos antes, y al cabo de un tiempo, pues prácticamente se equipara al grupo placebo, porque aunque hay un inicio de la disminución de la formación, al menos con este marcador, con otros el comportamiento es algo diferente, se produce una casi normalidad y, por supuesto, el efecto rebote que se produce al dejar de administrar el tratamiento. Por tanto, con este trabajo podemos decir, con respecto a la eficacia, que existe un aumento lineal de la DMO en las 3 áreas que hemos medido, una eliminación rápida después de descontinuar el tratamiento, seguida de una resolución del efecto sobre la DMO y los marcadores bioquímicos que ustedes han observado, una reducción de los marcadores de resorción ósea similar, los bifosfonatos y denosumab, entre 60 y 80%, y una reducción de los marcadores de formación ósea al principio, inicialmente, que es mucho menor, entre un 20 y 40, comparado con el 40 o 60% que producen los bifosfonatos. Luego, resultado de seguridad, que fue fundamentalmente el motivo de la extensión a 3 y 5 años. Se cogió la rama que ustedes recuerdan, la rama que había hecho de todo el tiempo con anacativ, los que anacativ cambiaron a placebo y los que de placebo pasaron luego a anacativ, eso se llama grupo combinado, y el placebo de 3 a 5 años no existía, solamente aquellos casos que desde anacativ pasaron posteriormente a placebo. O sea que ese es un placebo un poco rarito, pero bueno, se ha puesto como comparativo al resto de los grupos. Es decir, que el grupo de combinación fueron todos aquellos que entraron inicialmente placebo y luego se pasaron a 50 miligramos, llamamos combinación. El grupo placebo más raritos son los que
habían tomado menos dosis de Odanacativ, como ven aquí, y que realmente no fueron justo placebo comparativo, porque no todos recibieron los 50 miligramos. Inicialmente a uno habían recibido 50, otros 25 y 10, pero pasaron rápidamente al segundo año a grupos de placebo, por lo tanto tenían una contaminación, si ustedes quieren, inicial, pero desde el año 2 al 5 se comportaron como placebos puros. Aquí sería este grupo placebo mixto, podemos llamarle. Pues bien, los efectos adversos clínicos los años 4 y 5, pues hubo un número de efectos clínicos comparables en los tres grupos, tanto el de efectos adversos en el grupo de Odanacativ, como en el grupo de combinación, como en el grupo de placebo, y en cifra equiparable en el grupo que requirió descontinuación o lesiones de la piel o subcutánea en los tres grupos, y no hubo diferencia significativa entre ellos. Bueno, pues después de esta parte de seguridad y eficacia, me permitió también traerle esto, que es lo más reciente que se ha publicado, no se ha presentado en el Congreso Americano hace 10 días, en la que sobre el switch de alendronato a Odanacativ, personas que llevaban 3 años en tratamiento y que han pasado a Odanacativ, y para que vean ustedes los resultados que se ha obtenido con este grupo, y que, como les digo, todavía no está publicado y se ha presentado en el Congreso de la CBMR hace exactamente unos 10 días. Y que hay muchos autores y muchos grupos en el estudio. Y aquí tenía un racional, ¿no? Porque se vio en el trabajo del FIT, ustedes recuerdan, que la continuación de la columna lumbar iba incrementándose con los años, pero que en el cuello femoral había un plató a partir del tercer año. Este es el grupo de continuación del FIT, que no aumentaba la masa ósea. Es decir, que había llegado al máximo en el cuello femoral. Entonces se pensó a ver si este fármaco, que tenía un efecto teóricamente en los preclínicos, efecto formativo, podía tener también efecto positivo en el total hip y en el femoral neck. Y ese fue, diríamos, lo que se intentó realizar con este estudio, y también evaluar la eficacia y tolerabilidad de este fármaco. Lo que estoy comentándoles eran mujeres posmenopáusicas, mayores de 60 años, que le habían recibido durante al menos 3 años alendronato, una media de 5 años, y que no habían sufrido una fractura de cadera previa. A estas mujeres que tenían unos valores de DEXA entre menos 2,5 y 3,5 sin historia de fractura previa, o entre 1,5 y 3,5 con historia de fractura previa, se les puso un grupo con Odanacativ y un grupo con placebo. Todos estaban suplementados con calcio y con vitamina D. Con respecto a las características basadas de las pacientes, pues lo ven en la diapositiva, la raza era asiática, 12,8%, la mayoría era blanca, año de la menopausia de media de 23 años, la historia de fractura, cualquiera han tenido fractura previas, 73%, después de la menopausia 68%, y la T-score, los criterios que le acabo de comentar de selección. Y el tratamiento previo con bifosfonato, la media había sido de 4,6 años, y había 2 grupos con respecto si tenían más de 5 años o entre 3 y 5 años. Bueno, pues estos son los resultados de ese estudio presentado hace muy poco. El objetivo primario era qué pasaba con la masa ósea, y vean que en el cuello femoral, lo que estamos comentando, los individuos que habían estado con alendronato previamente mantenían, diríamos, pasan a placebo, empiezan a perder. Sin embargo, los que el plató que habíamos dicho previo, cuando empiezan a tratarse con Odanacativ, comienza a subir la DMO en cuello femoral de manera progresiva hasta los 2 años del estudio en que se realizó esta extensión, diríamos, o este cambio desde alendronato a Odanacativ. En la cadera total, los cambios son también parecidos. El grupo de placebo cae dramáticamente después de continuar el tratamiento. Recuerden que habían llegado aquí a un plató también en el estudio de la programación del FIT. 3 años previos, y aquí empieza a subir también la masa ósea significativa en la cadera total. La columna lumbar, el hecho es mucho más evidente de un incremento progresivo con los años, los 2 años del estudio, comparado con el grupo placebo, en que cae poco, o cae un poco, pero quizás menos que los anteriores.
También se valoró en el trocante, cosa que no solemos hacer nosotros mucho, porque no nos gusta mucho por la variabilidad, pero aquí también se hizo y demostró que había también un incremento significativo de la DMO en el trocante con respecto al grupo placebo. Con respecto a los marcadores de reabsorción, pues los individuos que dejaron de tomar el tratamiento, se incrementó lógicamente los marcadores de reabsorción y los tratados con Danacatib, pues, hubo una reducción aún mayor de esos marcadores que se ve claramente en el tiempo de extensión durante 2 años, una disminución de un 30% sobre ya los que estaban disminuidos, porque recuerden que eran enfermos tratados con alendronato. Y con respecto a la formación, quizás este es lo que es también llamativo, se produce un aumento de los individuos que no han dejado de tratarse, evidentemente, pero un incremento al principio muy parecido, pero al cabo del año mayor en los individuos que reciben Danacatib. Este efecto es lo que le da un diferencial, algo llamativo, al fármaco, de que tenga este efecto formador, cuyo mecanismo exacto no está claro, pero no sabemos si podemos especular si que al no destruir los osteoclastos pueden de alguna manera seguir produciendo sustancias que activen al osteoclasto, pero lo que está claro es que el efecto es palpable en los marcadores y también es palpable en la masa ósea que estamos analizando. Voy a pasar también rápidamente los acontecimientos adversos clínicos en que no hubo diferencia con toda la serie que ustedes quieren ver, graves, no graves, muertes, discontinuación por efectos adversos, discontinuación por efectos graves. Entre grupos de Danacatib y placebo, los números están ahí, pero para que vean no hay ningún caso de diferencia significativa con el grupo de placebo en ninguno de los grupos. Y esto pues le da una seguridad al fármaco, por lo menos al tiempo que ha habido la extensión, importante. Yo quizá también me paso esto porque también decirle que cuando se analizan algunos efectos adversos como el dolor de espalda, la artralgia, la infección del tracto respiratorio, los efectos adversos respiratorios, la bronquitis, la nasofaringitis, la infección del tracto superior, efectos adversos en la piel, dentales, fracturas, no hay diferencia significativa, incluso me atrevería a ver que, aunque esto no es válido, por supuesto, que el número de fracturas es menor en este caso que en el placebo, pero no es significativo y además decirle que ese no era el endpoint fundamental del estudio. Luego, como conclusión, los pacientes tratados con alendronato de este estudio, que tienen una masa ósea baja, pueden ganar masa ósea cambiando a Danacatib, debido a estos efectos que estamos comentando. La tolerabilidad de Danacatib fue buena y, en general, Danacatib puede ser una alternativa para aquellos pacientes que necesitan un tratamiento continuado y que quieren obtener un beneficio más allá de lo que le ha aportado el alendronato, que evidentemente, pues por alguna razón, se requiere el cambio, ya sea diferentes peticiones. Una es porque se ha llegado a un plató en algunos casos, como hemos comentado, o porque con estas nuevas normativas de que se están dando ahora, de que haya cambio en los 5 años, podría ser diríamos, una aportación importante en la introducción de este fármaco en el uso, el arsenal terapéutico de nuestra sanidad. Y comentarles, todos preguntarán, bueno, aquí hay mucha masa ósea, marcadores, pero el endpoint siempre ha dicho todo descubrir que son las fracturas, y es verdad. En este momento se está llevando a cabo el estudio pivotal en fracturas, y yo les traigo aquí cómo han sido seleccionados. Sí quiero comentarles que ha habido 387 centros de investigación en 40 países. Eso es una barbaridad hoy día llevar un estudio como este. Todos recibieron parte de vitamina D. El estudio era objetivo de fracturas. Tenía que haber 240 fracturas de cadera para el estudio. Y tenía como criterio de selección más de 65 años, 16.000 personas en el estudio, con una masa ósea con diferente grado de selección, menos de 2,5 en cadera total o cuello femoral sin fractura previa, menos de 1,5 en cadera total o cuello femoral con una fractura previa, y una información específica, no era condición sine qua non, pero recoger por qué el paciente no es candidato a otro tratamiento antiosteoporótico en ese momento. El objetivo primario y fundamental, la fractura de cadera, no vertebrales y vertebrales radiográficas. El objetivo secundario, fracturas vertebrales clínicas, ya conocen que esto es un esquema muy similar a otros estudios. La DMO en paciente que era intolerante a isofosfonato, la DMO en columna lumbar, cadera y sus regiones de cadera, la altura, marcadores bioquímicos de recambio óseo, seguridad y tolerabilidad, incluso histomorfometría ósea. El objetivo exploratorio, la DMO en cuerpo total, era un grupo pequeño del estudio, fractura vertebral y radiográfica en pacientes intolerables a isofosfonato y la farmacogenómica y proteinómica del estudio.
La edad media a 72 años, ven ustedes el grupo por rango de edades, cómo está distribuido, tiempo de menopausia de 25 y la distribución geográfica 33 en América Latina, 22 en Europa Occidental, 20 en Europa Oriental, 17 en Asia Pacífico, 7 en Sudáfrica, una distribución muy amplia y varios centros españoles están participando todavía en este estudio. Doctor Díaz-Curiel. Sí. Bueno, había un grupo importante de cerca de 11.000 que no toleraban bifosfonato, lo cual fue motivo de selección de manera más clara para la introducción de este estudio, porque tenían contraindicaciones, intolerancia documentada, consejo médico, deseo del paciente. Esta es una distribución geográfica total y yo voy a pasar ya a esto que yo creo que es importante. En el 11 de julio del 2012, el Data Monitoring Committee, que es un comité que hace el estudio intermedio, ha visto que, sin saber el número, la potencia y el poder de este estudio es suficiente como para que se detuviera el estudio. Entonces, lo que ha hecho es, como ya se ha recaudado el 70% de las fracturas previstas, va a presentar estos datos a los comités de la EMEA y la FDA para ver si se ha aprobado y continuar el estudio mientras tanto para que completen el número de fracturas que se había puesto. Pero ya estos datos con este 70%, evidentemente parece que lo que ha dicho el estudio interino es que tiene suficiente poder como para poder concluir de que ya se puede tener el estudio. Por último, decir que, bueno, ya por finalidad, que recuerden que la anacatis reduce la actividad de la catexina K en el osteoclasto, mantiene el número de unidades del cambio óseo, que eso se mide porque mantiene el 5A TRAP en cifras normales, permite la formación de hueso nuevo, inhibe la absorción ósea porque sin disminuir el número de osteoclastos no se mantiene a largo plazo en el hueso, no se deposita, no interacciona con la comida, lo cual es útil también en algunas prácticas clínicas. Y en las observaciones preclínicas y clínicas que les he mostrado, conserva la formación más o menos, aumento lineal de la DMO en todos los niveles, resolución rápida de su efecto, aumento del grosor cortical y la expansión del periósteo en modelos primates. Y con eso quiero decir que estamos ante un fármaco que tiene una perspectiva positiva, que puede ser una alternativa en algunos casos cuando otros fármacos han fracasado o cuando queremos utilizar un fármaco que tiene acción antigrasotiva y en menor grado formativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz-Curiel. Hemos llegado justo al tiempo. Tenemos tiempo solo para una pregunta corta. Si no hay ninguna, el efecto adverso dental, hablaba de osteonecrosis maxilar o no especifica. Ahí es un efecto adverso menores y no exactamente, no especifica que es dental, pero no había osteonecrosis de mandíbula. De todas maneras, osteonecrosis de mandíbula, por el absortivo, se ha producido con tiempo de evolución. Por lo menos. Este incremento del marcador de formación ósea que se produce de forma tardía, dices que no hay un mecanismo claro. ¿Se ha comprobado con otros marcadores? ¿Es solo con el P1NP? Tengo que comentarte, ya que me preguntas, de que hay una divergencia, que no hay una clara explicación, porque el 1-CTP, que es el carboxi terminal del colágeno, se produce un aumento con la anacatis. Sin embargo, el P1NP y la fosfatsacarina disminuyen menos que los alendronatos. Una explicación posible sería que a lo mejor, como los osteoclastos no están muertos, porque lo que hacen los otros fármacos es que paran a los osteoclastos y disminuyen su tamaño, su función, los osteoclastos podrían estar mandando señales positivas al osteoblasto con el resto que no está inhibido por la catexina K. Pero es una explicación que en este momento no te puedo dar y tampoco los investigadores, porque el que presentó el estudio allí que el otro día hablaba conmigo en el teléfono, yo se lo pregunté y me dijo, mira, estamos viendo que no tenemos una solución clara. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes, a los asistentes y damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.